de contexto, muy brevemente, República Centroafricana es un país pues, con una biodiversidad inabarcable, es un territorio muy, muy rico en recursos naturales, en petróleo, en oro, en piedras preciosas, diamantes, etcétera, maderas, tiene unas extensiones de tierra fértiles, enormemente grandes, y por otro lado también es importante, es un país muy, muy rico en su variedad étnica, cultural. Centroáfrica está enclavada en un punto obviamente estratégico del continente, justo en el corazón, en el centro, y tiene una extensión de aproximadamente Francia y Benelux juntas, con una población de unos 4,5 millones, 4,600,000 personas aproximadamente, según datos centroafricanos que desde luego no son demasiado fiables. Cifras aproximadas os doy, ¿no? Con todo esto, ocupa uno de los últimos lugares en todos los índices de desarrollo humano, casi siempre se le está pugnando por la última plaza, por desgracia. Tiene una esperanza de vida de 53 años y su administración pública creo que podríamos decir que está tutelada por Naciones Unidas. No sé, Berta igual nos puede ampliar un poquito más ese concepto y esa situación. También está sustentada pues, por apoyos de terceros países, bueno, a veces no demasiado claros, ¿no? Pensando en China o en Rusia, etc. Bueno, supongo que algo de esto saldrá en nuestro coloquio. Por otro lado, centrándonos en el tema sanitario, que ahora nos hablan con más detalle, Videlier, sobre todo y Berta, la estructura es extremadamente frágil, muy limitada, no hay, por ejemplo, unidades de cuidados intensivos allí, lo cual en este caso de pandemia pues creo que es bastante relevante. Y en general se puede decir que el país, por desgracia, pues depende mucho de la ayuda externa para sostenerse, ¿no? Hoy por hoy. Y por ampliar un poquito más de contexto, y soy muy, muy breve, decir que hace 7 años, en marzo de 2013, una coalición de fuerzas rebeldes que llegó desde el norte hacia el sur, bueno, asoló el país, tomó el poder de forma violenta y digamos que dejaron un país pues, saqueado con lo poco que había dejado el anterior presidente, François Bozizé, y aunque estuvieron unos pocos meses en el poder, pues han dejado un legado, se puede decir, creo yo, de miseria y sobre todo lo que es más grave, el enfrentamiento civil que todavía pues, sigue ahí, no se puede levantar. Yo creo que podemos hablar incluso pues, de una guerra larvada, ¿no? De una guerra soterrada con grupos armados que hacen y deshacen sin que sea posible pues, contenerles, ¿no? El país es inmenso, como os he dicho antes, y la capital pues, más o menos está segurizada, pero el resto del país se divide entre grupos armados, el poder que ejercen en las carreteras, en los caminos, en fin. Hoy, por tanto, pues eso, Centroáfrica es un país pues, muy inestable política y socialmente, en la que se mezclan, con un conflicto que se mezclan elementos de distinta naturaleza, elementos étnicos, tribales, políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales en general, ¿no? Por daros una cifra, y la única cifra que voy a dar ya, en torno a 1.200.000 personas, según datos de ACNUR muy recientes, han tenido que abandonar sus casas, ¿no? A lo largo de este tiempo de conflicto. Hay unas 600.000 personas que han sido desplazadas forzosamente dentro del país y en torno también, digo cifras aproximadas y creo que recientes, 600 personas que han tenido que huir a buscar refugio fuera del país. Estamos hablando de 1.200.000 personas que representa un 25%, más de un 25% de la población. O sea, un cuarto de la población, una de cada 4 personas ha tenido que huir de su casa. O sea, eso da un poco la imagen y la perspectiva de la dimensión que tiene este problema. Por una parte, en España eso me viene a la mente, pues serían 10 millones de personas desplazadas. O sea, es algo pues, bastante terrible, ¿no? Cito estas cifras simplemente para hacer una aproximación al perfil de este país en este momento y para enmarcar la charla, para entender el contexto en el que estamos hablando y en el que vamos a hablar de la epidemia. Porque además de estos puntos débiles, el COVID-19 ha llegado a Centroáfrica en medio de otra epidemia, una epidemia de sarampión, que como muchas sabéis es una enfermedad muy contagiosa. El país tiene una tasa muy, muy elevada de prevalencia de VIH-Sida y en general la situación pues, está depauperada, como estamos viendo. Sin embargo, a fecha de este domingo, tengo anotado, en África hay 3.001 personas contagiadas y 7.900 personas muertas. Cifras oficiales. Cifras del mundo a día de hoy, cifras globales, 9.411.000 personas aproximadamente contagiadas y 480.000 personas muertas. Es decir, 7.900 personas muertas en todo el continente africano, cifras de este domingo y cifras de hoy,
483.000 muertas en el resto del mundo. Algo no cuadra. Evidentemente las cifras no son proporcionales, ¿no? Ha habido, a ver, estos datos habría que verlos de alguna manera. ¿Cómo? Pues mira, no lo sé, ¿habría razones de algún tipo para que esta pandemia tenga una incidencia tan baja en el continente africano? Pues que las cifras que se reportan no son reales. O sea, alguna explicación tiene que tener, ¿no? Yo he escuchado razones basadas en aspectos climatológicos, el calor, etcétera, la pirámide poblacional, por ejemplo, también. La edad media de Centroáfrica es de 19 años nada menos. He escuchado hablar también de una movilidad reducida intercontinental de los africanos en comparación con otras áreas del mundo, ¿no? Europa, por ejemplo, aunque habría que hacer excepciones, también es cierto. Igual podríamos hablar de otros países, ¿no? Como me viene a la cabeza Etiopía con China, que ha habido también hay unos movimientos un poco notables, en fin. Pero quizá la respuesta, creo, más sencilla está ligada igual a razones menos esperanzadoras, ¿no? Probablemente estas bajísimas cifras están más ligadas a una deficiente o inexistente contabilidad de personas muertas que otra cosa. O la falta de pruebas entre la población, o muchos otros datos que sin duda pues bien nos va a poder ayudar a entender, Berta también. Bueno, en cualquier caso, si os parece, entramos en harina sobre todo esto con nuestros invitados. Empezamos con Berta Mendiguren. A ver, Berta, tú que conoces bien esta realidad sociosanitaria centroafricana, me gustaría que nos hicieras una foto fija de cuál era la realidad prepandemia en este ámbito y de cuáles podrían ser las claves en las que nos debemos fijar para comprender la penetración de la pandemia, el potencial en este contexto tan singular, ¿no? Y aprovecho para adelantarte también igual otra pregunta. Me gustaría mucho que nos explicaras cuál es el rol de las diferentes organizaciones internacionales en el país, porque hay un mare magnum muy complejo de organizaciones, digamos, establecidas de manera regular y otras igual no tan específicamente humanitarias que también operan en Centroáfrica y que tienen un papel en esta situación de permanente urgencia, ¿no? Si puedes hablarnos de todo esto, por favor. Muchas Vale, gracias. pues uniendo, bueno, darte las gracias de nuevo y a los organizadores y uniendo a lo que os he explicado, yo voy a haceros una foto justamente de esa realidad del país hasta el primer trimestre del 2020, hasta el día del primer caso en Centroáfrica, el 14 de marzo de 2020. Yo creo que, a ver, de las razones que se suelen dar para justificar que la pandemia esté tocando menos, tú lo has dicho, que se habla de la pirámide poblacional, ¿no? Con ese, el 92% de la población tiene menos de 55 años y el 60% menos de 25. Es también importante saber que es un país muy poco urbanizado. Solamente en 2020 el 42% vivía en ciudades y aparte Bangui, que eso permite la promiscuidad, aparte Bangui, las grandes ciudades del país tienen 30.000 habitantes, 35.000 habitantes, como Bangasú, donde está normalmente Juanjo, Monseñor Aguirre. Otro rol que va a hablar, que se suele dar, como tú has dicho, es respecto a la limitación de la movilidad y la escasa presencia, bueno, y de movilidad en este país. Deciros que este país, por ejemplo, para daros una idea, hay solo un aeropuerto internacional que se cerró enseguida, como os presentará Videdier, aunque haya 37 aeropuertos pistas. Deciros que todo el norte del país durante la estación de lluvias es inaccesible, lo cual también va a influir sobre una propagación de cualquier enfermedades. Que en este país también va a influir cosas como que hay 4.000 kilómetros de pistas, pero solamente 700 kilómetros pavimentadas, para un país, como tú has dicho, que es grande como Francia y Benelux. Entonces, yo voy a hablaros de una serie de debilidades o sea, aparte, estas, digamos, entre comillas, estas fortalezas que podrían ser la propia pirámide poblacional, la poca urbanización, la poca abertura al exterior, la dificultad de acceso al interior del país, no solo para sacar recursos, como podrían ser para sacar el petróleo sino que también es para poderse mover las personas y poder propagar la epidemia, independientemente de las medidas que, como dirá Videdier, se han podido tomar desde el propio gobierno. Yo creo que también has evocado debilidades frente a en el momento prepandémico. Era ya un país que tenía una serie de incapacidades
institucionales. Un Estado frágil. Deciros que entre lo que se ha llamado en la literatura estados frágiles en 2019 era el 6º peor del mundo, en estados corruptos el 5º peor. Son países que tienen muy poca capacidad, como no, el Centroáfrica, recaudatoria. Es decir, hay muy pocas empresas, había más en el pasado, por ejemplo, en la época de Bokassa, pero actualmente hay muy pocas, y esas pocas, aunque están muy pinchadas a nivel fiscal, se les piden muchos impuestos, eso alimenta muy poco el sistema fiscal que podría permitir una redistribución para financiar el sistema público de salud o el educativo. No existe un sistema de protección sociosanitaria. Hay solo una pequeña minoría de personas a título privado o por una empresa, como puede ser la sociedad de determinadas sociedades, ¿no? Pueden tener una cobertura sanitaria a través de un sistema de prepago. Aseguradoras privadas extranjeras, como pueden ser Ascoma, que es monegasca, o AXA, que todos conocemos. Existe una serie de incapacidades, debilidades individuales, pero que son estructurales, como puede ser la pobreza material, y que tienen que ver. Estamos hablando de un país que en 2018 era el anteúltimo a nivel de desarrollo humano. Antes del conflicto era el 10º en peor posición. Es un país en el que el PIB por habitante es de $382. En España estamos a 28.100. Daros cuenta, con un salario medio interprofesional de $30. Y sin un sistema de cobertura sanitaria, ¿quién va a poder pagarse la salud? Esto es también debido a que el 98% de la economía es informal. Entonces, esto va ligado con medidas como se han tomado de confinamiento, que ponen en cuestión, o sea, eso va a fragilizar aún más la capacidad económica de las personas y sobre todo de las mujeres, que son las que se dedican sobre todo a ese pequeño comercio. Estamos hablando de un país en donde hay una pobreza, entre comillas, educativa. El índice de alfabetización estamos en el 56%. En el pasado había un mayor nivel educativo y desde hace más de 20 años, con tantas crisis, se van debilitando, o sea, no se atiende al sistema educativo tampoco. Entonces todo eso vaya fragilizando. Es, como tú has dicho, un país que vive una crisis, una guerra, aunque ha habido un acuerdo de paz en 2019 y va a haber unas próximas elecciones a finales de año, después de Navidad, que está en un contexto de inseguridad permanente, a pesar de los acuerdos de paz, de uno detrás de otro. Ya lo estaba antes, por los otros golpes de Estado o por la presencia de la LRA al este del país, donde Monseñor Aguirre, o por la presencia de lo que se llaman zarguinas, de grupos de bandidos que ya antes, desde los años 80, estaban poniendo en la seguridad en causa de los accesos. Esa violencia, lo que hay que remarcar es que esta violencia también es contra las estructuras sanitarias y contra el personal sanitario local e internacional. En 2019 se calculaba que había al menos 2 ataques al mes en Centroáfrica contra estructuras sanitarias. ¿Eso qué lleva? A la interrupción de actividades de tanto, sobre todo de la presencia internacional, que todavía va a fragilizar mucho más el acceso a la salud. Estamos hablando, como tú has dicho, Alfredo, de refugiados y desplazados, que todavía es mucho más difícil por dar respuesta a la salud. Hay que dar respuesta de manera rápida y eso todavía fragiliza más el acceso a la salud. Estamos hablando de un contexto de guerra en donde hay violaciones también y un acceso a otros temas de salud muchas veces olvidados y que no hay que olvidar en contexto de guerra, como es el de las violaciones. Por ejemplo, a finales de año se habían registrado 265 nuevos casos de violos, incluido gente o hombres, y sobre todo en una zona muy concreta, en Cangabandoró. Hay que hablar también
que estamos en un contexto ecológico, en un ecosistema inhóspito que favorece las epidemias. Tenemos, por ejemplo, es cuna de muchas enfermedades, como puede ser el tema de la enfermedad del sueño. En la época colonial, a finales del siglo XIX, si leéis los libros de los colonizadores, se llamaba la tumba de los blancos, porque caían como moscas los blancos allí, en la colonización. Y luego no tenemos que olvidar que cuando llega la pandemia a este país, vivimos una catástrofe natural. Las inundaciones entre octubre y noviembre de 2019, con más de 100.000 desplazados, sobre todo al borde del río Bangui, en la capital y sobre todo en la zona de Mobile. ¿Esto qué supone? Ha aumentado el 3% las poblaciones desplazadas. Y esto también supone un mayor riesgo de enfermedades hídricas y de transmisión vectorial. Todo eso va sumando puntos. Entonces, llegamos a ese 14 de marzo que nos hablará Bidedier, y a la foto de hoy que tenemos 38 muertos de COVID, pero en 2019 teníamos 4.800 muertas de SIDA, teníamos la cobertura de vacunas. Tú has hablado antes de otra epidemia, ¿no? Con la que había ya cuando llega el COVID. La cobertura de vacunas en el primer trimestre del 2020 no llega al 50% en este país. Imaginaros lo que es después de cerrar los accesos al interior. Más como hablará Bidedier también sobre todo lo que ha habido de bulos, de mensajes vía Internet. El frágil sistema de alerta precoz del país ha permitido detectar en 2019 y principios del 20 epidemia de rubeola, tosferina, poliomielitis, se declara la urgencia sanitaria en 2019, de rabia, de hepatitis. Y la única, digamos así, un poco buena noticia aparte de este frágil sistema de alerta precoz en el país es que la OMS, desde abril del 2019 con el Ministerio, había conseguido instalar un sistema de vigilancia epidemiológica electrónica online para notificación de casos de salud pública, que ya nos dirá Bidedier qué eficacia ha tenido, sabiendo la cobertura que hay de Internet en este país. Deciros que, por ejemplo, teléfonos fijos en el país, líneas de teléfono fijo, hay 2.000 y pico líneas en todo el país. Imaginaros lo que es. En este país, con este perfil epidemiológico y con todo este contexto, el gasto público por salud está en $25. El presupuesto en 2017 de salud, el tanto por ciento del PIB es del 5,8%. El 1,2% en educación, o en militar, buena noticia, es que el militar es de 1,44 frente al 5,8 en salud. Aunque las recomendaciones y los compromisos internacionales de Abuya hablan que para poder mantener estos sistemas de salud hace falta un mínimo de un 15%. Estamos en un 5,8%. Y como tú has dicho, Alfredo, la mayoría de las necesidades son cubiertas a través de financiación internacional. Pero a finales de 2019 se necesitaban 28 millones de dólares y solo se había obtenido el 48% de la financiación internacional. Al final, en este país, lo que está en cuestión antes de la pandemia, y más agravado con la pandemia, es el derecho a la salud. El derecho a la salud con sus diferentes componentes. La disponibilidad no solamente de centros. Daros cuenta que solamente el 21% tiene acceso, el 21,8% tenía acceso en 2019 a establecimientos de salud. Médicos estábamos en 0,06 por cada 1.000. Farmacéuticos, Bios dirá, que es el presidente, pero estamos en los datos que de finales de 2018 es menos de 60. 10 farmacias, una oficial al interior en Buar. Medicamentos tampoco hay acceso apenas. Hay un montón de estructuras no autorizadas, de farmacias ambulantes, no hay una agencia del medicamento. Es muy interesante saber que hemos visto ese riesgo de enfermedades hídricas, pero en el país agua potable solo tiene en el primer trimestre de 2020 el 21% de la población. A la electricidad, el 14%. Esto quiere decir, como ya hemos vivido episodios, yo me acuerdo de uno con Bidedier,
de tener que llamar, por ejemplo, a la compañía de electricidad para que pusieran la electricidad al hospital para que en un momento dado, en 2015, se pudiera operar de peritonitis a un familiar, porque no había luz en el hospital. Daroslo cuenta lo que es todo eso. Luego está la accesibilidad económica, con 31 dólares, con 25 dólares de gasto público y solamente gratuidad de cuidados de salud en mínimos paquetes como de mujeres embarazadas o de niños de menos de 5 años. Luego esa accesibilidad geográfica que hemos hablado. Y luego tenemos la parte de aceptabilidad y accesibilidad cultural. Es decir, que cuando intervenimos tanto los locales como las ONGs, hay que tener en cuenta el conjunto de pensamientos, todas las decisiones en torno a la salud, la enfermedad y la atención tienen que ver con lo cultural. Muchas veces se llega a los centros de salud de manera tardía, no solamente por la accesibilidad geográfica o porque no se tienen medios, sino también porque los itinerarios son plurales. Se va primero al Enganga o a ver un pastor evangélico. Y otra pregunta que se hace la gente es ¿por qué a mí y no al vecino? Entonces, cuando hay enfermedad también se busca el responsable. Entonces, hay que tener en cuenta cuando trabajamos con también el COVID, es que la población ha tenido que reconocer la enfermedad, ha tenido que clasificarla, que es de qué tipo de sistema de salud, si es del Enganga o si es de un sistema de salud que tiene que ver con la religión o si es del sistema público biomédico. Y luego tenemos otra serie de aspectos culturales como, por ejemplo, el rol de los funerales. Si hacemos medidas de confinamiento y con la importancia que tienen los funerales masivos de mínimo una semana con el muerto y con la población, ¿cómo vamos a gestionar todo eso? Y de ahí veremos cómo no hacer el ritual de la muerte, eso toca realmente al centro de la cultura centroafricana, a ese mundo de los vivos y de los muertos. Estamos hablando también de aspectos de discriminación. El acceso a la salud es no discriminación. No discriminación a los enfermos del COVID o a los que tienen discapacidad, a los que tienen enfermedad mental, a los que por el grupo de edad que pertenecen pueden ser discriminados. En Centroáfrica, en determinadas regiones, como muy bien sabe, hubiera podido explicar Monseñor Aguirre, se cree que los ancianos, cuando uno enferma, puede ser que un anciano haya pasado por su casa y entonces se le atribuye el porqué de la enfermedad y se le puede acusar de brujería. Entonces esa persona va a tener mayor dificultad para acceder a la salud. O por pertenecer a una minoría étnica, un pigmeo va a tener menos acceso a la salud. O una minoría religiosa. Se han constatado muchos casos de menor acceso por ser población musulmana. Entonces todo eso es acceso a la salud. Entonces, daros cuenta de la situación respecto al acceso a la salud antes de la pandemia. Os explicará después todo lo que se refiere. Respecto a esto, hemos visto lo que hace el Ministerio con esos recursos muy limitados, trata de dar salud con la ayuda de las organizaciones internacionales. Tú lo has dicho, Alfredo, la mitad de la población necesita ayuda humanitaria, un cuarto está desplazada. En el primer trimestre de 2020 había 29 organizaciones partener operacionales en el tema de salud. 25 eran internacionales y 4 nacionales. Y en el primer trimestre, gracias a la presencia de esas organizaciones, se habían logrado apoyar 434 estructuras de salud, sobre todo casi la mitad de la estructura más pequeña, la base del sistema de salud, que son los FOSA. ¿Vale? Pero esta respuesta es del Ministerio de Salud con las organizaciones internacionales, se coordina desde clústeres cada tema, pues de educación, en este caso de salud, y en el caso del tema de salud desde la OMS y una ONG que se llama Médecins d'Afrique. Vale, pero aquí hay una serie de problemas que son recurrentes desde el pasado. Uno, los sectores elegidos por las ONGs internacionales para reforzar. Muchas veces no se eligen... se refuerzan, que también es necesario, los sistemas de lo que son los cuidados primarios, pero frente
a pandemias como esta hay que reforzar también lo que es las estructuras hospitalarias y la formación. Otro de los problemas de estas ONGs y de la respuesta humanitaria es que este país es, como tú has dicho, Alfredo, el gran olvidado de la atención internacional. Es como país y como conflicto, aparte de los ataques. ¿Y esto qué supone? Que las ONGs, como muy bien explica una de las que estará oyéndonos ahora, Enrica Pino, ella lo llama el acordeón humanitario. Las ONGs van y vienen, aparecen en función de la financiación que haya. Y esa financiación viene por los actores internacionales en función de qué intereses. Los que es realmente las necesidades del país o la de esos financiadores. Y esas ONGs aparecen en función de cuando haya pasta o no haya pasta. Por eso tenemos que en 2012, cuando va a estallar el conflicto, hay menos de 12 ONGs internacionales. La financiación va en picos en función de la atención internacional a este país y los intereses que tengan, y los únicos que están ahí un poco manteniéndose es la presencia de la atención de ONGs, pequeñas ONGs como la Fundación Bangasud de Monseñor Aguirre, que no desaparecen en momento de conflicto, o otras como SMF que están desde 2000, creo que es 2005 o 2007. Otro problema que tienen es que la inestabilidad del personal de estas ONGs. Por ejemplo, en la MINUSCA es difícil de fidelizar a la población de los parteneros internacionales porque es un país muy difícil. Es un país muy difícil y es un país donde no se deja venir con familias y es un país de, a pesar, digamos, entre comillas, en determinadas organizaciones, el enganche que puede tener los salarios, aparte de lo que es la vocación de cada uno, es un país en el que no hay atractivos para el expatriado. No hay lugares donde salir, a pesar de las riquezas que hay para poder visitar en el país y la riqueza. Otro problema que tiene la presencia, yo creo que hay que destacar, es que una de las grandes riquezas que se podría, de las fortalezas frente al COVID, serían las lecciones aprendidas respecto a otras pandemias. Pero muchas veces en las organizaciones internacionales olvidamos de ir a las lecciones aprendidas del pasado. No nos servimos de ellas. Por ejemplo, puede ocurrir que no compartamos las investigaciones anteriores. Yo me acuerdo en 2015, en una reunión de presentación de un fondo que se llama BECU, de un fondo mixto, primer fondo mixto humanitario de desarrollo en Bruselas, la Unión Europea lo presentaba y hacía dos afirmaciones. No existe ningún estudio sociocomunitario sobre la dinaminación comunitaria de las diferentes etnias en el país. No existe ninguna farmacia en el país que tenga disponibilidad de medicamentos. Desgraciadamente, con UNICEF habíamos hecho esa investigación, desgraciadamente, con todas las dificultades. Por ejemplo, en la farmacia de Videdié había medicamentos. Nadie se había acercado a compartir los documentos sobre esas investigaciones, nadie se había acercado a preguntar a las farmacias, que son 10 del país, qué disponibilidad tenían las estructuras privadas de salud. Muchas veces la cuestión es que las organizaciones internacionales muchas veces aplicamos las mismas soluciones que en el pasado, cuando la crisis de 2007-2008 a la crisis de hoy, pero también aplicamos las mismas soluciones que en Perú o que en Etiopía a la crisis centroafricana. Y no podemos poner el mismo menú a todas las crisis. Y dentro del propio país no podemos poner el mismo menú en Bangui que el mismo menú que en el este. Y ese es el problema, es que venimos con el paquete prefabricado. A nivel cultural, a nivel de estructuras, entonces todo eso nos tiene que llevar a una reflexión. Entonces, todo eso lo que hace al final es cuestionarnos sobre esta intervención. Y yo creo que son todas esas cuestiones las que podemos sacar luego, por ejemplo, para extraer, porque no son propias de Centroáfrica solamente. Esa debilidad del sistema de salud centroafricano, yo creo que va a jugar, yo creo que Vino lo explicará, un rol en el que, aunque hasta ahora la epidemia ha sido muy lenta, en este
último mes se está acelerando. Y es que Centroáfrica está rodeada de países con esa misma fragilidad. Sudán del Sur. Entonces tenemos que plantearnos, ¿podemos aplicar mismas recetas a a diferentes conflictos o en el mismo país en diferentes momentos? ¿No tendremos que coordinarnos, que comunicar? No tendremos que escuchar a los parteneros locales. Hay bastante también desconfianza en las organizaciones humanitarias de los parteneros locales, con las fortalezas que tengan y debilidades, pero hay gente muy válida también. Entonces, todas esas reflexiones yo creo que habrá que ponerlas luego sobre la mesa para llegar al momento que nos va a presentar Bidedie, que es llegamos al 14 de marzo, que se presenta el primer caso en este país, y a partir de ahí él va, bueno, tú Alfredo, él nos va a presentar frente a esta foto qué es lo que ocurre. Perfecto, Berta, muchísimas gracias por tu análisis, por tu precisión casi quirúrgica sobre algunos aspectos. De hecho, has comentado un par de cosas que sí quería preguntarte un poquito más tarde, pero perfecto, vale. Me parece estupendo. Esa desconfianza sobre la labor de determinadas organizaciones internacionales, que además ya llevan bastante tiempo asentadas allí en el país, y lo que eso supone, ¿no? Lo que eso supone a medio largo plazo, y sobre las lecciones aprendidas. Pero bueno, hablaremos después sobre todo esto, y haces bien en darle paso así a Bidedie, porque Bidedie en Ngobosengue. Vamos a ver, esto que ha explicado Berta, que es como decíamos, una fotografía de lo que puede ser el retrato hasta hace 5 minutos de República Centroafricana, entendemos que ahora mismo ha sufrido una implosión espectacular con la irrupción de la pandemia allí en el país, ¿no? Y esto me imagino que lo ha cambiado absolutamente todo, ¿no? Me gustaría, en primer lugar, si nos puedes dar datos básicos sobre la epidemia actualizados, sobre la penetración del COVID en Centroáfrica, entendiendo también que muchas veces hablamos de Centroáfrica cuando estamos hablando de Bangui, porque el mundo rural es otra historia y funciona con otros parámetros, y desde luego hay zonas a las que no llega la administración ni ha llegado nunca, creo. Entonces, sería importante, por una parte, esos datos, pero haciendo ese matiz. Bangui, resto del país, ¿no? Por un lado. Por otra parte, quería preguntarte, Vid, en general, ¿cuáles crees tú que serían igual que sería el enfoque más de actuación sanitaria más adecuado, teniendo en cuenta esos aspectos que comenta Berta, ¿no? Porque ya ha dejado ahí en el alero el elemento de la superstición, la forma de entender la vida que tiene en general la cultura centroafricana. Pues, por ejemplo, el tema de los entierros, la fisicidad absolutamente para todo, el elemento de las creencias, la superstición, etc. O sea, yo creo que hay un montón de vectores que creo que le dan una personalidad muy, muy particular, ¿no? Y quisiera que nos explicases ese enfoque que tú ves, ¿no? O sea, ¿cómo lo tendríamos que enfocar? ¿Cómo lo tendríais que enfocar los propios centroafricanos, ¿no? Luego, bueno, tengo más preguntas, pero creo que de momento igual empezamos por aquí, si te parece. Adelante, Vic. Vale, muchas gracias, Alfredo, y gracias, Berta, porque yo sentía en sus presentaciones que tenía que tomar cursos sobre mi país porque ella lo maneja muy bien. Gracias, Berta. Yo creo que esta epidemia, que para nosotros era una epidemia muy alejana, porque empezó en China y estuvimos bromeando sobre el coronavirus, cada persona sacando sus teorías, y además la mayor parte de la gente decía que eso es cosas de blanco y de asiático, porque no podía llegar hacia aquí, y que nosotros, africanos, negros, somos más potentes y más fuertes, que no es una pequeña virus que puede sacudar a nuestra sociedad. Pero al final ha llegado y es una realidad, sobre todo una realidad, yo creo que muy pésima para nuestro país, porque nosotros no hemos sabido tomar las medidas, porque ya se trata de un país que es muy debilitado por 20 años de conflicto, que una sociedad desestructurada, y no estuvimos muy preparados, a pesar de que los médicos y farmacéuticos dentro del colegio llamamos la atención del gobierno sobre las medidas básicas para poder proteger a la población. Yo creo que no se
no se tomaron, sobre todo por parte del gobierno, las medidas necesarias. Y ahora pasamos de una epidemia que era muy controlada porque la mayor parte de la gente contaminada venía de Francia y de Europa, y pasamos ahora a una epidemia generalizada porque no supimos confinar a la persona que era infectada, no supimos tampoco seguir a los contactos de esas personas, y ahora la situación es bastante peor. Se nos ha echado de mano, ha salido de mano el manejo de esta epidemia. Ahora, los datos que tenemos son evocadoras de una situación más complicada dentro de un futuro próximo, porque ya tenemos ahora a prácticamente 3.100 personas que tienen COVID y hay 38 muertos. Y unos datos importantes que dentro de esos 38 muertos tenemos únicamente a 7 que fallecieron en el hospital, la mayor parte en casa. Porque además el COVID parece en su síntoma a la malaria, a la gripe, si es así que se dice, porque ya el español se me está saliendo, porque ya hace mucho tiempo que no viajo a España. Esos síntomas la gente generalmente aquí en nuestros países piensan que son malaria, y como estamos acostumbrados con la malaria, que es una enfermedad de toda la vida, la gente se cura de mismo, hace automedicación. Cuando uno tiene malaria, se toma paracetamol y va a buscar una molécula de artemisina y se cura su malaria. Y entonces la gente lo está pasando en casa sin ir a ver a un médico. Y entonces cuando ya surge los síntomas más graves como la depresión respiratoria, ya tenemos a gente que llega en el hospital prácticamente fallecido. Y eso también lo ha dicho Berta, ¿no? Cuando hablamos del itinerario terapéutico, la gente primero lo que hacen es curarse en casa, luego ir a ver a un curandero para buscar medicamento tradicional, porque son gente pobre y que piensa que el más barato es lo que le conviene más, mientras que sabemos todo ahora que el más barato acaba costando muy caro, costando la vida, costando el abandono de niños que son más huérfanos porque fallecen los padres. Y uno de los aspectos muy, muy grandes, y es lo que estamos pasando tiempo hablando de eso a la gente, es que los jóvenes, que son más fuertes, porque de las teorías de las teorías que están en el entorno del COVID, la gente piensa que todavía la epidemia no ha matado a mucha gente en África porque tenemos una población bastante joven. Pero lo malo es que esos jóvenes son generalmente portadores asintomáticos y entonces lo trae la enfermedad en casa sin presentar los síntomas y infecta a las personas mayores que están dentro de los más fallecidos actualmente en mi país. El problema del país es que tenemos a un gobierno que no se preocupa actualmente de la salud de la gente. Yo hago parte del grupo, del comité de la lucha contra el COVID, pero dentro de ese comité, las voces autorizadas, que son de los técnicos, no se le está entendiendo mucho, ¿me entiendes? Que la gente está más centrada en lo político, conservar su poder porque vamos a las elecciones y entonces la mayor parte de las financiaciones que se están dando, el gobierno lo utiliza para empezar su campaña y no se preocupa realmente de la situación de la gente. En los hospitales los médicos no están protegidos. Tenemos actualmente a muchos médicos y farmacéuticos que están infectados porque no hay medida de protección en el hospital. En todo el país tenemos a 2 respiradores. 2 respiradores. Entonces, lo que están haciendo es poner para una persona 20 minutos, luego sacarlo y poner a otra persona. Por eso la gente no quiere ir al hospital porque dicen, ahí si me voy a morir.
y se queda en casa para morir. Pero esos datos que son oficiales no son los datos, los verdaderos datos, porque no hay sistema de registro de los muertos en el país. Y la mayor parte de la gente, con las medidas que se tomaron para evitar el contagio alrededor de los funerales, la gente ya no quiere llevar a su pariente o a sus familiares fallecidos en el hospital, porque se lo va a imponer unas reglas para la organización de los funerales. Entonces, lo que hacen es conservar el cuerpo, el cadáver en casa y preparar los funerales. Mucha gente está muriendo, pero no están siendo registrados. En el país, en la capital, cuando hablo de respiradores, esos conciernen únicamente la capital, pero al interior del país no hay ninguna medida para poder curar a la gente que tiene COVID ni prevenir el COVID, porque yo me dio vuelta el interior del país para mirar de cerca lo que estaba pasando, pero yo creo que es una lástima, es una pena increíble, porque la gente que vive en el interior del país están totalmente abandonada. Y las medidas que llamamos aquí las barreras contra el COVID no está siendo respetado, porque además la gente dice que yo en la calle tengo que buscar la comida. La mayor parte de la gente no tiene trabajo formal, y entonces es el sector informal que contiene a mucha gente. La gente busca su comida en la calle. No puede respetar realmente las medidas barreras contra el COVID, porque dicen, yo si me quedo en casa voy a morir de hambre. Yo tengo que salir en la calle para ir a buscar la comida. Y entonces lo que estamos haciendo es llamar a la atención de la gente para que al menos respete las medidas. Pero ¿cuánto gana un centroafricano que tiene un nivel de vida medio para poder comprar las mascarillas, no sé cómo se dice en español, las más... sí, mascarillas. Es difícil. Las mascarillas, eso es. Entonces es muy difícil. La situación de Centroáfrica, yo creo que dentro de poco vamos a hablar de una situación muy grave. ¿Por qué? Porque el gobierno ya no lleva la situación. El gobierno ha perdido las medidas. La mayor parte de la epidemia que estamos gestionando aquí viene de Camerún, que es el país que tiene mucha relación con nosotros y tenemos una frontera muy abierta que no está siendo controlada. Y no podemos tampoco cerrar esa frontera porque la mayor parte de las importaciones del país pasa por el Camerún. Y entonces lo que estamos viviendo es una crisis que se anuncia, que se está viviendo y que puede ser muy difícil para un país que ya tiene muchas dificultades. Es lo que yo puedo decir por ahora sobre la situación actual del país y vamos a ver si hay algunas preguntas concretas. Estoy a sus disposiciones para contestar. Muy bien, muchísimas gracias. Te he entendido que el futuro inmediato lo ves bastante mal, bastante negativo con esta situación. O sea, ¿no ves que se estén articulando fórmulas, las que sean, por parte del gobierno, por parte de instituciones supranacionales, o organizaciones, ONGs, etcétera? ¿No hay ninguna otra posibilidad de esperanza? No, porque Alfredo, lo que estoy diciendo es que yo he tenido el COVID, yo lo he contractado, he sufrido con el COVID en mi casa. Yo pensaba que había algunas medidas de esperanza, pero es muy difícil porque yo siendo farmacéutico, yo he tenido que yo mismo poner el esquema terapéutico, el protocolo, imaginar mi protocolo a través de lo que he leído para curarme. Primero, no hay suficientemente de medicamento para la gente. Yo me acuerdo cuando vinieron a casa, después de que he llamado al ministro de la Sanidad para decir, oye, yo tengo COVID porque
Yo soy el vicepresidente del Colegio de los Farmacéuticos y de los Médicos del país. Supongo que tengo posibilidad para tener un trato, no lo he tenido. Me mandaron a gente, supongo que son de origen, y para decirme que tenía que coger medicamento, tomar eso. Yo he dicho, mira, que si es lo que tenéis que guardar para los más pobres. Pero yo, como soy farmacéutico, sé cómo tener azitromicina de buena calidad, la vitamina C y al final yo he tenido que buscar algunos medicamentos tradicionales porque uno se pone delante de la vida y de la muerte. Ahora, el Estado no tiene un plan así. Presentaron un presupuesto de 8.000 millones, que era imposible para conseguirlo. La comunidad internacional no puede financiar un plan que no se ajusta a la realidad de la vida de la gente, porque sabemos todo que detrás de eso hay corrupciones, hay planes para poder coger ese dinero y hacer otras cosas con él. Últimamente ha fallecido aquí el más antiguo, el embajador de la República Centroafricana en Marruecos, que estaba de visita en Bangui y contrajo el COVID y al final falleció. Ya ha fallecido un consejero del presidente, que son gente de mucho peso, pero al final que muere como rata en un hospital donde no hay respirador, no hay asistencia respiradora, no hay electricidad en el hospital. Y la gente a veces tiene que comprar su medicamento él mismo. El Banco Mundial ha dado 38 millones de dólares a la República Centroafricana, pero ya no sabemos lo que se hicieron con esos dineros. Los mercados de la fabricación local de las mascarillas se lo está dando a gente, a mujer de ministro, a gente que tiene un peso y que están fabricando a mascarillas de pésima calidad que no responde a la normativa de la OMS. Y todo eso es el mal gobierno. No se pone la población, el pueblo, en el medio de las prioridades. Y no pensamos que no hay esperanza, porque como nos ha salido de la mano, no sabemos quién tiene COVID y quién no tiene COVID. La mayor parte de la gente lo está viviendo en su casa. Y no hay medida de confinamiento. Una persona que está en cuarentena no tiene suficientemente la información para poder protegerse y proteger a sus familiares. Hay personas que llegan a contaminar a la mayor parte, a toda su familia. Y eso es complicado. La suerte que tenemos actualmente es que, bueno, tenemos por el momento a menos muertos, porque si hablamos de 38, bueno, si ponemos, yo creo que somos, al menos, podemos evaluar a 150 muertos. Pero yo creo que llegaría un momento donde la situación va a ser muy, muy complicada. Las ONG lo que están haciendo ahora es proteger primero a sus personales. No hay una acción coordinada que permite realmente asistir a la población. Hemos llamado la atención del gobierno para el desarrollo de una política comunitaria, para poner en cada sector, en cada periferia, que la gente puede poner en marcha algunos mecanismos para seguir y apoyar a la persona que tiene COVID. Pero eso no lo están haciendo. Y además hay las estigmatizaciones del COVID también. La gente no quiere decir a los demás que tiene COVID. Yo creo que hice un testimonio que al final llegó a mucha gente. La gente me llama de día como de noche para decir, oye, tengo COVID, no sé cómo voy a hacer, pero usted me tiene que decir lo que ha tomado para curarse. La situación es muy complicada. Y yo creo que todas las acciones que se pueden hacer para ayudar a la República Centroafricana, al menos en el sector privado o con las ONG, sería muy salutaria para la población. Vaya, 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 vaya. Pues bueno, demoledor tu testimonio, Vi. La verdad es que
La verdad es que impresiona mucho, porque da la sensación de que estáis de alguna manera, da la sensación de que estáis abandonados a vuestra suerte. Es decir, por tus palabras se deduce que no hay una planificación ni medio clara, ¿no? De qué vamos a hacer en el corto plazo, mucho menos en el largo, claro. Absolutamente tremendo. Pues mira, vamos a hablar con Itziar, que nos cuente ya su punto de vista y luego hacemos, si queréis, otra ronda. Ya invito desde ya al público a los participantes a que nos enviéis preguntas, comentarios, para luego pasar a ese pequeño coloquio, si os parece. Yo no sé, Itziar, si a ti te ha impresionado como a mí lo que nos está contando Vi de la situación actual, pero desde luego da esa sensación de que es insostenible, de que algo ha fallado, algo falla y no podemos seguir, digamos, en las mismas estructuras o en los mismos marcos mentales, porque cuando llega un acontecimiento como esto se derrumba todo con una facilidad, parece todo de mantequilla, ¿no? Desde tu experiencia y desde tu perspectiva, desde una perspectiva europea, pues, que no eurocéntrica, ¿tú crees que hay realmente caminos viables para abordar estos problemas estructurales en el campo de la salud pública en concreto? En países como Centroáfrica, con economías tan débiles. O sea, ¿hay alguna mirada global desde el internacionalismo, ¿no? Que ante una realidad como esta que nos está contando Vi ahora, tenga alguna fórmula, alguna propuesta, un punto de diferencia, una idea de cambio? Sí, bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a esta reflexión un poco sobre la República Centroafricana desde una mirada global. Yo querría primero decir, yo no soy especialista, ¿no?, en África, en la República Centroafricana, y realmente ha sido muy interesante tanto los comentarios de Berta como de Vi sobre un poco la situación en concreto en el continente. Un poco al hilo de lo que ellos comentaban, me salen dos reflexiones que me parece que son importantes, ¿no? La primera es que, a pesar un poco de todos los desafíos que ellos han planteado, ¿no?, que hay en la República Centroafricana, por un lado, en cómo responder a esta crisis sanitaria, que no es una crisis sanitaria en la República Centroafricana, como ellos mismos han explicado, ¿no? Los datos ahí, pues en realidad son pequeños en comparación con otras enfermedades que se están produciendo en la República Centroafricana, que tienen mucho más impacto en términos de mortalidad en ese territorio, ¿no? Pero es una crisis sanitaria global y es una crisis que ha dado lugar a toda una serie de discursos a nivel global sobre África, en donde aparece también la República Centroafricana, ¿no? El otro día miraba un poco para preparar esta presentación algunas de las primeras noticias que llegaban sobre la República Centroafricana a mediados de abril, y ya estaban como imbuidas de todo un afropesimismo que galopa en los medios de comunicación occidentales y en los circuitos políticos internacionales en relación con el continente y con los impactos que podía tener el COVID-19 en todo, ¿no? Y en todo el continente. Hablaban de una bomba de relojería en la República Centroafricana debido justamente a esas limitaciones del sistema sanitario, a todos esos elementos que son reales y que están ahí, que se han comentado anteriormente, ¿no? Y sin embargo, lo que hemos venido viendo en las últimas semanas es que la epidemia está teniendo un desarrollo en el continente que se aleja mucho de esas cifras totalmente alarmistas, que además siempre se reproducen en el discurso hegemónico sobre África con cualquier epidemia, ¿no?, anterior, con el ébola o cuando hay una situación de sequía, de catástrofes naturales. Enseguida aparecen cifras hiperbólicas en las que nos hablan de billones de personas que van a morir de hambre, de enfermedades, en este caso del COVID, en el continente africano. Y lo que nos están demostrando los datos es que la evolución de la epidemia en el continente está siendo mucho más lenta y mucho menos mortal en estos momentos. Es un continente muy poblado, de los más poblados del mundo, y en cambio, como tú mismo comentabas al principio, las cifras totales del continente son en torno a 336.000 casos y unos 8.800 muertos en todo el continente, ¿no? Y hay 3 países donde se está produciendo el foco fundamental en el continente, que es el caso de Sudáfrica, con más de 110.000 casos, y los casos de Egipto y de Nigeria, ¿no?, que ocupan más del 50% de los casos de infectados y también del número de fallecidos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, en primer lugar, cuestionar esas cifras que casi siempre son
que nunca se constatan en la realidad, en ninguna de estas grandes situaciones, ¿no? Creo que es muy importante en ese sentido, digamos, cuestionar la biblioteca colonial que embulle ese discurso afropesimista, que se basa en dos elementos que a mí me parecen muy importantes para reflexionar cómo está siendo la respuesta internacional a la crisis sanitaria que está provocando el COVID-19 en la República Centroafricana y en el conjunto del mundo y también en el conjunto africano, ¿no? Y una de ellas, dos elementos muy importantes. El primero es cuestionar las explicaciones que pongan el foco exclusivamente en factores endógenos. Yo creo que Biu y Berta nos han dado una visión muy buena de dónde estaba la situación sanitaria del país y cuál era el contexto, algunos elementos del contexto político y cuál era el contexto socioeconómico en donde va a impactar la pandemia. Pero a mí me parece muy importante que desprendernos de las gafas de una biblioteca colonial que hacen dos cosas. Una, invisibilizar los factores globales e internacionales y regionales que construían, que eran constitutivos de ese contexto político, de esa situación de conflicto armado en la República Centroafricana, de crisis política, que eran constitutivos de la crisis socioeconómica, del aumento de las desigualdades socioeconómicas en la República Centroafricana y en otros lugares del continente, y que es constitutivo lo global, también de una crisis medioambiental que está afectando a todo el continente y que quizás luego en el debate tanto Berta como yo nos podrían un poco también contar qué impacto se está teniendo en concreto en la República Centroafricana una crisis medioambiental que tiene responsables y que está teniendo y provocando un deterioro en las condiciones de vida, en los ecosistemas en todo el Sahel y entiendo que también en la República Centroafricana, ¿no? Ese es un primer elemento. Tenemos que contextualizar la crisis sanitaria que se está produciendo en todo el continente y a nivel global y en la República Centroafricana, teniendo en cuenta que no son factores endógenos, no solo son los factores locales de la República Centroafricana, sino que hay que introducir las dinámicas socioeconómicas, medioambientales, regionales y globales, por un lado. Y por otro lado, hay que quitarnos las gafas de la biblioteca colonial para no solo ver lo negativo. Lo negativo está ahí, es indudable, las limitaciones de las que han hablado. Pero también es muy importante poner en valor una realidad africana que nunca aparece en la mediápolis global, que tiene que ver con la enorme resiliencia de las sociedades africanas, con las enormes transformaciones demográficas, socioeconómicas y de capacidades, recursos y habilidades de las redes comunitarias, de las redes sociales, de los propios sistemas sanitarios profundamente debilitados. Y ahora me gustaría mencionar la dimensión internacional de esa debilitación del sistema sanitario en la República Centroafricana, pero en el que también existen muchos recursos sociales y un conocimiento y una experiencia adquirida del afrontamiento de esas otras múltiples epidemias, de ese sarampión, de esa viruela, de esas malaria, ¿no? De todas esas enfermedades a las cuales llevan décadas o siglos respondiendo las sociedades africanas con esos sistemas tan debilitados, que yo creo que es muy importante que cualquier respuesta que se haga, coincido con ello, con lo que ellos han planteado, no puede ser aplicando un modelo universal, ¿no? Esta idea de que el confinamiento general de toda la sociedad, la detectación de los casos y el aislamiento sanitario y el afrontamiento sanitario con respiradores y UCIs, evidentemente, por lo que nos han contado, es impracticable, es inviable en la República Centroafricana y en muchos lugares de África por múltiples motivos. Los primeros, que sanitariamente es imposible. Y segundo, que los impactos que esas medidas de confinamiento, esas medidas excepcionales, esas medidas seguritizadas están teniendo en el derecho a la salud y en el derecho a la vida, en el derecho al alimento de las sociedades africanas. Porque si que no, es imposible confinarlas, pero si las confinas no pueden llevar a cabo esas estrategias cotidianas de supervivencia, de desarrollo, que son las que les permiten vivir, ¿no? Entonces, ¿qué estás poniendo en la balanza? En realidad, muchas veces, yo creo que esto es un elemento que hay que tener en cuenta, que ya venía del pasado, de anteriores epidemias, se pone en la balanza, por un lado, la seguridad sanitaria de las sociedades del norte. Y la respuesta sanitaria de que se confine África no es tanto por lo que en África está teniendo impacto la pandemia, sino para proteger a otros de la posibilidad de
que a través de la pandemia se dice en el discurso hegemónico, yo creo que es profundamente peligroso y que debemos cuestionarlo, la idea de que la pandemia va a volver a través de la migración y va a venir de nuevo a Occidente desde África, ¿no? Yo creo que eso hay que tener muchísimo cuidado con esos discursos que hoy en día yo creo que imperan un poco en los medios de comunicación aquí en España y en otros lugares de Occidente. Entonces me parece que teniendo en cuenta estos dos elementos, que ni la crisis sanitaria ni el contexto político, socioeconómico y medioambiental de la República Centroafricana, donde impacta la crisis sanitaria, la pandemia, es solamente producto de causas endógenas, y ahora voy a mencionar algunas de las causas internacionales que han coparticipado en la generación de este contexto de crisis sanitaria, y también yo creo que sería muy interesante que luego nos contaran, tanto Berta como Viu y como tú, Alfredo, es decir, qué ha ocurrido con la situación de conflicto armado y cómo la pandemia ha afectado a esa continua situación de inestabilidad y conflicto armado en la que lleva ya varios años la República Centroafricana, porque yo creo que son dos espacios que se están retroalimentando de alguna manera, pero bueno, quizás ellos nos puedan dar más detalles, ¿no? Entonces me gustaría mencionar un elemento que me parece fundamental, que ellos han mencionado, que es que hay que dejar a un lado ese modelo universal de respuesta sanitaria, de confinamiento general y de medidas de aislamiento, de detectación y aislamiento generalizados, para pasar a un modelo que tenga tres elementos de respuesta internacional a esta crisis sanitaria en la República Centroafricana. El primero, la singularidad tanto ecológica, demográfica, como socioeconómica y cultural de la República Centroafricana. Y yo creo que nos han dado un abanico de las posibles formas de amoldar cómo debemos responder en el caso concreto de la República Centroafricana, pero nos vale para otros, teniendo en cuenta la singularidad ecológica, demográfica y socioeconómica y las tradiciones médicas tradicionales y las respuestas sanitarias fuera de los sistemas nacionales que hay en la República Centroafricana, cómo fortalecerlos para que sea a través de ellos donde podamos llevar a cabo otras formas de abordaje de la crisis, por ejemplo, a través de misiones sanitarias en donde se detecta a las personas con síntomas y se trabaja de abajo arriba y no con el confinamiento general de una sociedad que ya hemos visto que allí es imposible y en cualquier otro lugar del mundo, pero especialmente en el continente africano por sus singularidades, ¿no? Este es un primer elemento. Hay que adaptar las respuestas sanitarias a la medida de la sociedad de la República Centroafricana y no desde otras concepciones, ¿no? Un segundo elemento muy importante, yo creo, es darnos cuenta que la pandemia afecta a unos sistemas sanitarios profundamente limitados, como nos han comentado, en el caso de la República Centroafricana, pero yo creo que de una manera más global es muy importante tener en cuenta por qué están tan limitados los sistemas sanitarios nacionales en la República Centroafricana y en todo el continente. No es solo por factores endógenos, no es solo por la crisis de los estados africanos, es que ha habido una política sistemática desde la década de los 80 en todo el continente, que es una política de abordaje de lo sanitario, una política global sanitaria profundamente neoliberal, que ha supuesto enormes recortes en los sistemas y en los presupuestos nacionales de todos los sistemas sanitarios de todo el mundo, pero estamos hablando de la República Centroafricana y de África, que ha supuesto una privatización del conocimiento médico a manos de grandes empresas multinacionales farmacéuticas, y tenemos que tener un abordaje de esta pandemia radicalmente diferente. No podemos acabar de nuevo en que alguna multinacional sea la que consiga la vacuna con el conocimiento de toda la humanidad, con la experiencia vivencial de las poblaciones, por ejemplo, en Sudáfrica, donde se está experimentando hoy la vacuna, igual que en el Reino Unido y en otros lugares. Es un conocimiento de toda la humanidad el que se ha puesto, redes médicas de todo el mundo para trabajar y afrontar cómo podemos afrontar esta enfermedad. Luego eso no puede quedar a manos de una empresa multinacional que acapare por desposesión el conocimiento de todos, ¿no? Venimos de unos sistemas sanitarios. Hoy el GEA está publicando un artículo de José Luis de la Flor que creo que debería leerlo mucha gente si está interesada no solo en conocer cómo se ha producido, cómo ha evolucionado estas políticas sanitarias globales, cómo ha funcionado este proyecto neoliberal de recorte de lo público que mira
a la enfermedad y no mira al derecho a la salud, que no tiene en cuenta los determinantes sociales de la salud, que son centrales para saber los perfiles de población que se está viendo realmente afectada en términos de mortalidad con esta enfermedad, en la República Centroafricana y en cualquier lugar del mundo, porque la pandemia distingue perfectamente entre los sectores, no solo por edad, o por personas mayores con patologías y demás, sino que distingue perfectamente en función de las condiciones socioeconómicas que permiten o no a la gente acceder a esos limitados sistemas sanitarios en los cuales existen copagos, en los cuales, como se comentaba antes por los ponentes, la gente no va al sistema sanitario porque no tiene dinero para ir, acude a otros recursos o porque también tiene una percepción de que ese sistema sanitario muchas veces lo que le ha provocado es infecciones o cosas que le han provocado la muerte, ¿no? A sus familiares o a lo que sea. Entonces necesitamos trabajar desde un lugar que tenga en cuenta que tenemos que transformar los sistemas sanitarios nacionales en África y en la política global de salud para volver a cosas que se habían aprobado en la década de los 60 y los 70, en la conferencia de Alma-Ata, la atención primaria generalizada frente a una atención primaria selectiva para mujeres embarazadas y niños, que es la apuesta de este proyecto neoliberal de privatización de la sanidad, de solamente dejar residualmente esta atención primaria selectiva. Y tenemos también que cuestionar el tema del acceso a los medicamentos, a las vacunas. Bueno, yo creo que hay múltiples iniciativas donde ha liderado las sociedades civiles africanas la necesidad de transformar no solo los sistemas sanitarios locales inyectándoles más dinero, que por supuesto, sino también las políticas globales que han ido conformando de esta manera los sistemas sanitarios africanos y que explican por qué solo hay 2 respiradores en la República Centroafricana, por qué hay dificultades de acceso a la medicación, por qué no se abordan otras múltiples enfermedades en el continente. Desde la década de los 90, 2000, se ha centrado todo en enfermedades infecciosas que pudieran tener impacto en el norte global, ¿no? Porque el sistema global de salud es profundamente eurocéntrico, como tú mismo antes decías, Alfredo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, podemos luego hablarlo en el debate, ¿no? Pero que desde las sociedades civiles africanas se están planteando muchas otras formas de abordaje frente a un modelo universal que no funciona, que es inadecuado, que es inapropiado, que no se puede aplicar en todos los contextos y que además tiene para mí 3 grandes impactos en el contexto político, en la República Centroafricana, en el resto de estados africanos y en todo el mundo, grandes impactos en el contexto socioeconómico, porque este tipo de respuesta sanitaria, la que ha habido en todo el mundo, promovido también por la OMS y los organismos internacionales, es una respuesta que está teniendo impactos socioeconómicos y medioambientales enormes, porque está tocando en un contexto profundamente en crisis desde la década de los 80-90 y que no es producto solo de lo que ocurre y de las luchas internas en la República Centroafricana entre el gobierno y los grupos armados de oposición o en los estados africanos de la debilidad institucional de los estados. Es producto de una estructura global neoliberal que está en guerra con el planeta, con los ecosistemas y con las poblaciones de la República Centroafricana. Porque la dimensión internacional del conflicto armado en la República Centroafricana, que no es un conflicto étnico solo, que no es un conflicto solamente entre el partido en el poder y los grupos armados de oposición, no lo es solo. También hay factores internacionales que tenemos que poner sobre la mesa. Tenemos que poner la profunda implicación de Francia, la profunda implicación de la Unión Europea, la profunda implicación de una estructura global de construcción de paz que es un fracaso absoluto desde que lleva en la República Centroafricana en términos de realmente contribuir a que haya un proceso de paz que ponga en el centro los derechos de la gente en la República Centroafricana. Porque es una estructura global profundamente seguritizada, en donde la reforma del sector de seguridad no va a resolver los problemas socioeconómicos y políticos que hay en la República Centroafricana. Hay una dimensión internacional que tiene que ver con algo que han mencionado, pero que no se ha dicho, que es cuando se produce la pandemia, lo primero que hace el gobierno es cerrar los centros educativos, cerrar las discotecas, los restaurantes, los bares, cerrar el aeropuerto, eso lo ha dicho Berta. Pero hay una excepción al cierre del aeropuerto: la carga y la ayuda humanitaria. ¿Y qué es la carga? La carga es que continúen saliendo los recursos naturales que
han conectado desde el periodo colonial a la República Centroafricana con esta estructura global que acapara por desposesión. Porque hablamos del uranio, porque hablamos del petróleo, porque hablamos de que la República Centroafricana es un país, como tú decías, Alfredo, al principio, profundamente rico. Las cadenas globales de acumulación por desposesión de esos recursos naturales y del trabajo de la gente de la República Centroafricana que trabaja en esas minas o que trabaja en el campo, en esas cadenas de producción de alimentos globales, esas no han parado. Esas no se han cerrado las fronteras para esas cadenas, porque son el nutriente que nutre la capacidad que tenemos aquí de tener energía. Ese uranio, ¿dónde va? Ese petróleo, ¿dónde va? A poder sostener la estructura que aquí en el norte se ha confinado, las clases privilegiadas del norte, porque otra gente en el norte tampoco se ha podido confinar, especialmente la población migrante africana, pero para sostener, alimentar y cuidar a esa estructura global que sí se ha confinado, las clases medio altas globales, ha tenido que mantenerse esa excepción del cierre del aeropuerto para que la carga continúe avanzando, ¿no? Yo creo que es muy importante también tener en cuenta cómo en la República Centroafricana, y voy a ir acabando para que tengamos tiempo para el debate, en la República Centroafricana, en el contexto político, en el contexto socioeconómico, yo creo que lo han reflejado muy bien, y sería buenísimo que nos contaran en el contexto medioambiental, pero en el contexto político, lo que ha ocurrido en la República Centroafricana y en muchos otros lugares como respuesta a la pandemia, ese confinamiento generalizado, esas medidas excepcionales, esos estados de alarma, esa restricción en la República Centroafricana se ha prohibido manifestarse a más de 15 personas. Esas restricciones a las libertades han tenido un impacto enorme en todo el mundo, no en la República Centroafricana y no solo en el continente africano, que ha sido aumentar las tendencias autoritarias desde los estados, la represión de la protesta, el recorte de los derechos civiles y políticos, la apuesta por el negocio de la seguridad con enormes implicaciones económicas, porque hay gente que se beneficia enormemente de que sea la policía y el ejército el que sale a la calle para responder a una crisis sanitaria o el que intenta confinar en la República Centroafricana sin poder a la gente. Y creo que es muy importante tener en cuenta también el impacto en el conflicto. A pesar del alto el fuego que hizo el secretario general de Naciones Unidas en todo el mundo para que todas las partes en conflicto hicieran un alto en fuego, un llamamiento a un alto el fuego, lo que ha ocurrido en muchas partes del continente, y me gustaría conocer más en detalle el caso de la República Centroafricana, es que por una parte el gobierno ha aumentado la represión contra los grupos armados, pero también la represión contra la oposición pacífica, los defensores y defensoras de derechos humanos, y los grupos armados han aumentado los enfrentamientos, en algunos casos ha habido alto el fuego, pero en la mayoría han aumentado el intento de aprovechar la pandemia y el intento de cierre un poco generalizado para digamos, controlar más territorio y población, aumentando los enfrentamientos, y hoy hay otro mecanismo, hay otro circuito de canales globales que no ha parado, a pesar del supuesto cierre de fronteras, que es la venta de armas. Y vemos las cifras de los presupuestos de las industrias armamentísticas de este año y siguen disparados, como lo fue el año pasado, como fue el anterior, como fue otro, ¿no? Entonces yo creo que la pandemia está tocando y está amplificando la crisis multidimensional que este modelo global neoliberal, que es profundamente es capitalista, es patriarcal, es racista, es adultocéntrico, es antiecológico y que está en guerra contra las poblaciones de todo el mundo y también contra la población de la República Centroafricana, la pandemia está agudizando la crisis política, la crisis socioeconómica y de género. Yo creo que Berta ha dicho algo clave, que es que no podemos olvidar que quienes más van a verse afectadas en todas las dimensiones de su vida y de sus derechos son las mujeres, tanto por el aumento de las cargas de cuidado, como el aumento de la violencia, como el deterioro y el aumento de su situación económica y autonomía económica. Las desigualdades de género ya lo estaban en los últimos años y se sigue amplificando, a pesar de la decidida apuesta de las mujeres africanas por luchar por sus derechos en todo el continente y estoy convencida, ya nos contarán ahora en el debate, también en la República Centroafricana. Muchas gracias. Perfecto, Itziar. Bueno, muchísimas gracias a ti. De verdad, una aportación extraordinaria. Creo que el dibujo que habéis hecho
Vamos, es estupendo, por lo menos estupendo para hacer ese marco precioso, para hacer un debate de 1 o 2 semanas, una cosa así, porque habéis abierto tantísimos melones, hay tantas ideas tan buenas y tan fértiles, yo creo que hay tanto contenido que nos estaríamos 2 semanas y seguramente no llegaríamos a todo. Y veo que se nos está quedando el tiempo, estabas hablando continuamente, Itziar, del debate que viene a continuación, pero es que nos quedan 10 minutitos, o sea, que poco debate. No obstante, lo doy por bueno, porque vuestras aportaciones yo creo que son extraordinarias, creo que el dibujo queda más o menos claro y voy a ir avanzando. Tenemos aquí algunas preguntas, no creo que vaya a dar tiempo a todo, pero bueno, vamos a intentarlo. Nos escribe Enrica Pico. Querida Enrica, encantado de saludarte, encantado de saber que estás aquí. Nos dice, hola a todos, encantada de volveros a ver, aunque sea vía Zoom. Quería preguntar a Berta y a Didier sus impresiones sobre la posible manipulación de la epidemia por parte del gobierno centroafricano, en particular sobre los riesgos de abuso de poder, aunque la propuesta de ley para cambiar la Constitución haya sido tumbada por la Corte Constitucional, y las limitaciones de las libertades individuales. Esto, ¿te acuerdas, Didier? Lo estábamos comentando off the record otro día, estos problemas subterráneos que caminan paralelos, ¿no?, al asunto de la epidemia. Pues adelante, Berta. Sí, gracias Alfredo. Y bueno, he seguido con mucho interés lo que ha dicho Itziar. Bueno, yo quiero poner algunas cosas sobre la mesa, ¿no? Al principio de esa epidemia se entendía que va a ser, bueno, una situación catastrófica porque como no tenemos estructuras sanidades de calidad, que va a haber mucho muerto en África. Creo que para hasta ahora la situación de la República Centroafricana todavía ha llegado a la... Estamos diciendo que vamos a vivir con el COVID y en nuestro país no podemos olvidar que la malaria está matando a muchísima gente en Centroáfrica. A los niños, a las mujeres embarazadas. Perdona, David, y la malaria no sé si oyes... está matando a la gente. Entonces que llegaríamos a esa situación con que... ¿Aló? ¿Hola? ¿Ya? No sé, sí. Ahora parece que se te oye mejor. ¿Se oía entrecortado o era yo solo? ¿Verdad, No, Berta? entrecortado. Sí, ahora Vale. mejor. Inténtalo ahora, Vi, creo que ha recuperado la Vale. calidad de la señal. Vale. Entonces, creo que lo que nos ha permitido por el momento evitar que, no hemos evitado, pero lo que permite ahora que no hay tanto muerto como se estaba previsto, ¿no? Es que tenemos, al menos en Centroáfrica, una población, a 75% de la población que son jóvenes. Entonces, que resistan más. Yo creo que hay más resiliencia de esta parte, de esta juventud, ¿no? Y tenemos también al medio ambiente, que la gente dice que con el calor, tal vez el virus no está resistiendo, pierde capacidad para infectar a mucha gente. Yo creo que eso puede ser las razones, pero no podemos olvidar que el universalismo es para todos. Yo creo que tenemos derecho a tener una sociedad más evolucionada, a tener sistema de salud. No podemos negar que el desarrollo de esos sistemas de salud, que sea el modelo europeo, porque no hay ningún otro modelo, el modelo africano, ¿qué va a ser realmente? No tenemos un modelo de desarrollo hasta ahora propio, un modelo propio a los africanos. Lo que estamos haciendo, y como estamos en un mundo globalizado, estamos siguiendo los pasos, pero los gobiernos tienen que adaptar esas políticas con algunas realidades de nuestros países. No podemos negar que el Occidente ha hecho un avance muy evidente en el ámbito de la salud, porque en Europa podemos ver que hay menos discapacitados, ¿no? Por la poliomielitis, porque ha habido la vacuna de la poliomielitis. Yo que he nacido en un mundo tan pobre, la mayor parte de los niños de mi generación
contrajeron la poliomielitis. Hay mucha gente que está sufriendo y que están discapacitados a falta de eso. Es por decir que hay una parte del modelo de desarrollo social y sanitario en Europa que es muy importante y los africanos tienen que aspirar a esos modelos. No podemos decir ahora que los africanos tienen que buscar a sus propios modelos de desarrollo, porque ya estamos en ese mundo globalizado. No hay vuelta atrás, pero al menos tenemos que adaptarnos para este modelo. Y sabemos todo que las políticas del ajuste estructural que pusieron sobre la mesa las organizaciones financieras internacionales hicieron que hemos perdido mucho en el ámbito de la educación y de la salud, porque decían que el sector de la salud y la educación no eran productivos. Esas son las consecuencias de esas políticas capitalistas. Queremos actualmente una política más social, más solidaria, que permite realmente al desarrollo del sistema educativo, porque una persona educada es una persona que puede aceptar las medidas de prevención. Eso es importante. Los africanos no se les puede juzgar únicamente porque saben bailar, porque tienen emociones, porque les gustan los colores. No, yo creo que los africanos también tienen el acceso a la razón, que es una cosa que es universal. Y no podemos ponernos afuera porque ya estamos en el camino. Ha habido algunos países africanos que con las medidas europeas llegaron a limitar o a frenar la epidemia. Tomamos el caso de Ruanda. Yo he ido a Ruanda y he visto cómo el país se está avanzando, porque hay educación, porque hay un sistema sanitario que está como lo de los países desarrollados, pero adaptado al modelo ruandés. Ha habido gente confinada en Ruanda, pero el gobierno hacía todo para llevar la comida a cada pueblo, a cada casa, donde había gente que no podía salir porque, o sea, tenía COVID en su casa. Eso no impide a los demás países africanos hacerlo. ¿Por qué no llegamos a hacerlo? Porque hay corrupción, porque hay mal gobierno, porque hay una solidaridad que se expresa únicamente en los discursos, pero no se materializa. Las responsabilidades están compartidas. La primera, claro, que es la responsabilidad de los colonizadores que nos pusieron en eso, no permitieron a los pueblos africanos de poder elegir libremente sus dirigentes, la gente que puede dar cuenta. Pero la responsabilidad nuestra, nosotros africanos, es que no llegamos a preocuparnos de nuestras poblaciones, porque hay corrupciones, hay mal gobierno. Y eso es lo que está matando más y ha empezado a matar hace tiempo ya en África, antes del COVID. Yo creo que hay que hacer la parte de las cosas, ¿no? Y para acabar, lo que quiero decir es que no podemos aislarnos. Yo creo que algunas medidas que han sido demostrada como medida eficaz, lo podemos también aplicar en nuestro país, porque este virus, yo creo que no es con discurso que vamos a acabar con él. Qué pena. Qué pena. Videdieu, creo que parece evidente que se ha quedado congelado. Que está matando recuperamos. No sé si me escuchas, te has quedado congelado durante unos segunditos y hemos perdido un poquito, 10 segundos más o menos de tu intervención. Si quieres vamos terminando con la idea. Sí, es lo que estoy diciendo, que necesitamos respiradores, necesitamos medicamentos por el momento. Yo creo que son cosas concretas que pueden ayudar primero a esas gente, a esas poblaciones. Gracias. Vale, muchísimas gracias, Vi. Creo que Berta tiene también algo que decir al respecto. Sí, yo quería decir una cosa respecto a lo que ha preguntado Enrica. Sí. A ver, yo no estoy sobre el lugar. Creo que este conflicto además es un conflicto muy especial, ¿eh? No se pueden aplicar los esquemas de análisis de otros conflictos. Es un conflicto en donde todo el mundo se conoce muy de cerca.
Se sabe mucho lo que está pasando. Hay un actor respecto a que está jugando y que en relación con lo que es el tema de las elecciones, y que sí sé que se ha podido igual aprovechar el tema del COVID para restringir, claro que se ha podido, pero yo creo que hay otra guerra que está soterrada, que es a través de Internet. Aunque solamente el 22% de la población tiene suscrita una línea de Internet con teléfonos móviles que permiten Internet, se están haciendo pasar muchos mensajes de un lado, digamos, ligados con las elecciones sobre la gestión acusando a un otro bando o a las organizaciones internacionales, o se hacen pasar mensajes, pero también se está utilizando Internet, poniendo en riesgo incluso la vida de gente, y se hace también utilizar Internet para pasar bulos sobre la enfermedad. Y yo creo que esa es otra dimensión. Uno de los grandes, creo que también se han estado en toda África, bueno, ya ha llegado aquí, respecto al tema que se estaba experimentando con las vacunas. Los blancos estaban experimentando en África con las vacunas, que haya hecho que, por ejemplo, ha habido resistencia respecto a la campaña actual de sarampión. Pero el Internet está jugando también un rol, y está jugando un rol tanto para, por ejemplo, testimonios como los de Vi, para que le contacten, para que la gente diga, ¿cómo hacemos? El Estado no nos da una solución, no encontramos cómo has hecho tú para salir de eso, como en la parte negativa, para correr bulos. Y luego se está utilizando también el Internet por parte del gobierno para metrallar, ir contra determinadas también organizaciones que no tendrán claro que tienen su responsabilidad, u otros actores de la oposición o de la gente del conflicto armado. Hay una cosa, es que es interesante, por ejemplo, ver las fotos del gobierno en los medios oficiales, con quién se están haciendo fotos respecto a las donaciones que tienen que ver con el COVID. La mayoría son de Rusia y de China en la actualidad. Hay que preguntarse cuáles son los intereses de Rusia y China en este conflicto, porque se acaba de dar una concesión de explotación, de búsqueda de petróleo, en estos momentos se está dando a Rusia y a China. Y esas fotos que salen tan bonitas de que han donado 10.000 máscaras, que bueno, ya lo siento mucho, pero la diáspora centroafricana ha donado actualmente mucho más, por ejemplo, a determinadas poblaciones al interior musulmanas, a pesar de ser católicos, pero no se pone, ahí esas fotos, veamos los medios, veamos lo que hace también el gobierno, y esas fotos salen probablemente con quienes tienen esos intereses, más allá de todos los intereses que tienen Francia, los actores clásicos, o que puede tener Chad, o que puede tener Camerún, pero también hay esas fotos respecto a esos otros actores, esas otras presencias internacionales que tú habías puesto al principio sobre la mesa y que no hemos tratado, como pueden ser, que bueno, Kichi lo ha nombrado, aunque no haya puesto el nombre en un Rusia, pero que tienen que ver con todo ese tema de lo que entra y sale también del país y de esos intereses. Y yo creo que eso es interesante para ese análisis respecto a las próximas elecciones. También quiénes están en la foto del COVID y cómo se manipulan las campañas, cómo China también está utilizando ese medio de Internet y de las donaciones para reconstruirse una imagen, incluido en Centroáfrica, para que no quedemos como el malo, sabiendo que China está haciendo atentados contra el medio ambiente en las minas, contaminando los ríos. Antes habías dicho, Ichi, que querías que se retomara el tema medioambiental. Aparte de estas inundaciones que hemos tenido ahora en octubre, noviembre, que han aún más debilitado el sistema de salud, uno de los grandes impactos medioambientales de todo el Sahel es que las poblaciones nómadas como los PEL, que son un actor importante en este conflicto como actor víctima y verdugo, las dos cosas tienen que ver con esos movimientos de población. Normalmente el límite de la enfermedad de la mosca contra los bóvidos estaba en Centroáfrica, en la parte de Bambari, y con el recalentamiento climático se está moviendo más hacia el este. Eso supone que las poblaciones de países como Chad tienen que menearse hacia cada vez más entrar los pastores en Centroáfrica, y eso provoca movimientos poblacionales que tienen que ver con la guerra, por ejemplo. Esa es otra de las consecuencias del tema del ecosistema. Y hay una cosa que ha dicho Vi antes, la fragilidad institucional y que tiene que ver con colonial,
Centroáfrica es el único país de la colonización francesa en donde cuando los franceses pliegan las maletas y supuestamente dan, ¿no? Se hace la independencia, no dejan ningún cuadro superior, ni uno solo, ninguna persona con formación universitaria. Primero, un ingeniero agrónomo vuelve a Francia después de haberse formado en finales del 59, pero no hay ninguno. En otros países hay un mínimo de profesores, un mínimo de médicos. En Centroáfrica no dejan ni uno. Y eso se está viviendo desde abajo. Empecemos desde eso también se está afectando. Esa fragilidad institucional del sistema sanitario o del de educación. Los hilos en este país, los hilos, no hay mucha fuerza gris, materia gris, pero sí la hay también de calidad, pero digamos que está fragilizado desde esa época. Se ha dejado una fragilidad de materia gris desde el momento colonial, que en otros países o con otras colonizaciones, como puede ser que hay otro debate, ¿no?, respecto al modelo de colonización francesa o inglesa, ¿no?, que sí han estado fortalecidos. En el caso de Centroáfrica no había ningún cuadro superior. Y eso se ve hoy. Y no se está reforzando desde la cooperación internacional, lo que es la formación superior. Muchísimas gracias, Berta. Es que abrís caminos y caminos y yo me quedo muy frustrado porque no da tiempo ni a la mitad. Bueno, estamos en las 19:37, generosamente nos han dado un poquitín más de margen, por eso estamos apurando. Y voy a intentar meter alguna cosita más de lo que nos preguntan las personas participantes. Tú, Berta, estabas hablando mucho de China y... Miquel Díaz Arasola nos preguntaba precisamente el papel que juega China en África durante esta pandemia, el papel que juega la Unión Europea y la percepción que se tiene en el continente africano sobre esta cooperación europea. Imagino que siendo tan grande el continente africano, seguramente habrá muchas percepciones y muy distintas, ¿no? ¿Y qué es la Unión Europea? Sería, me imagino que un poco denso, pero si alguno me podéis dar alguna clave sobre esto, una pincelada sobre el papel que está jugando el gobierno chino en el continente africano, ¿no? Y en especial, si puede ser, en la República Centroafricana. A ver, yo creo que Videdio puede participar mejor para ver ese papel, ¿no? Pero la presencia china en Centroáfrica no es nueva, está desde el principio de la independencia. No es nueva, está ahí. La presencia china en Centroáfrica se refuerza ya antes del conflicto con Bosisé, con la atribución, por ejemplo, de las minas de uranio donde estaba antes Areva francesa, marcha 15 días antes de que empiece el conflicto. O en el tema del algodón, esa presencia está ahí. Y ahora se está reforzando. Aparte de todo el tema de tierras, que en Centroáfrica no es, por ejemplo, como en Etiopía, es el tema de las minas, y es también otra presencia que hay que no se suele nombrar mucho, por ejemplo, ahora es el tema sanitario. China ha rehabilitado un gran hospital de Centroáfrica, pero China también está con temas de medicina tradicional, clásicamente en África desde hace décadas. Y eso también es una de las soluciones en los itinerarios terapéuticos. Pero respecto a la imagen, yo creo que Vi podría decirnos mejor, ¿no? ¿Cuál es la imagen? La Unión Europea... Sí, la percepción que se tiene, en este caso en República Centroafricana, sobre la cooperación europea, en términos generales. No sé si nos puedes dar alguna pincelada, David. Muy brevemente, porque nos quedan apenas un par de minutos. Hola. Sí. Si me estáis escuchando. Se te escucha. No vale. Demasiado. Sí, adelante. Vale, no, yo creo que tenemos una muy mala percepción de la cooperación china, porque al principio la gente pensaba que los chinos eran un poquito diferentes, porque hacía construcciones, estaban construyendo estadios, carreteras, hospitales. Pero nos hemos dado cuenta que sí, no lo están haciendo realmente con corazón, porque la mayor parte de las carreteras que hacen los chinos aquí no tardan a destruirse. Y además hemos vivido algunos algunos escándalos con los chinos, con el tema de las explotaciones minarias.
que llegan en una ciudad, los chinos han podido destruir totalmente el río que estaba ayudando a la población de Bozum, por supuesto, porque ha traído aparato y sustancia química para buscar oro y diamante, y al final destruyeron con una polución tremenda todo el río. Y en una ciudad como Berberat, la población llegó a subelevarse contra los chinos y mataron prácticamente a 10 chinos que se dedicaban a la explotación minaria. Y sabemos también que ellos respetan menos a los derechos de los trabajadores que utilizan y que son racistas también. Y cada vez más la gente coge con mucho cuidado a los chinos, salvo a el gobierno que tiene muchos apoyos de los chinos con la preparación de las campañas electorales, dando las camisetas, todo eso para poder ganar la confianza del gobierno y llegar a tomar algunas tierras, mercado para poder implantar su desarrollo. Entonces, creo que la gente mismo, los donos que hicieron, yo voy a tomar, por ejemplo, el ejemplo de las batas y algunas pruebas para el COVID. Todos supiéramos que los médicos no podían poner, no únicamente no eran de buena calidad, pero las mascarillas también provocaban reacción alérgica a los médicos. Y la gente está tomando con mucho cuidado a todo lo que es dono por parte de los chinos. Y con relación a la cooperación sí, muy brevemente, europea, por favor, Vi, perdona, es que estamos ya muy fuera de tiempo y nos han puesto límites. Sí, la cooperación europea yo creo que es una cooperación que la gente están aceptando, salvo que sabemos también que la Unión Europea tiene su agenda política. El presidente actual ha sido apoyado fuertemente para ser presidente por la Unión Europea, y por el hecho de que ahora se está metiendo los rusos, porque están aquí lo de esos mercenarios rusos que ya están aquí. Yo creo que la Unión Europea ya no está ayudando así y está cerrando un poquito las puertas al gobierno para no permitir que los rusos puedan ocupar espacio. Pero hay una cosa, vale. hay una cosa, Alfredo, 10 segunditos. 10 segundos. El gobierno puede manipular, y otros grupos, la opinión de la población para hacer sublevarse, como se han visto, movimientos de población contra los franceses, para crear ruido en el país. Eso se pasa en mensajes y se moviliza los que son bienvenida a la ayuda de la Unión Europea, pero luego puede llegar un momento, como ya se ha hecho en el pasado, que se pongan mensajes y la gente sale a matar franceses, si se puede decir así. Que no sería la primera vez. Bueno, encantadísimo y muy, muy agradecido, sinceramente, Berta, Itziar, Biredie, de verdad ha sido un verdadero placer. Yo creo que las personas participantes habrán quedado también satisfechas. Mil disculpas a todos los que, a todos, Begoña, Coro, Miquel, etcétera, Patricia, Mónica, a quienes habéis escrito preguntando algo y no os hemos podido responder porque no nos ha dado tiempo. La verdad es que es tan interesante que creo que vamos a intentar convencerles otra vez a estos magníficos organizadores que nos han prestado esta plataforma para replicar, para hacer una segunda parte de este encuentro. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis intervenido y a todos los participantes. Hasta pronto.